modo decente de alejar los fantasmas de nuestra guerra civil es no juzgar a los protagonistas por sus ideas, sino por sus actos. Eran voluntarios y fueron a la guerra para defender sus ideales. La vivieron en primera línea de combate, padeciendo sus horrores y sufrimientos. Nuestros protagonistas tenían algo en común. Eran requetés y con una gran afición por la fotografía, lo que les indujo a llevar en su Makuto su cámara de fotos simplemente para recoger, para la historia, a través del objetivo de su cámara, desde las trincheras, todo lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Nuestros protagonistas combatieron encuadrados en las filas carlistas del bando nacional. Sus estilos, formación, técnica y manera de hacer fotografía fueron muy diferentes. Pero si algo tienen en común sus fotografías es su doble condición de combatientes y fotógrafos. Sus imágenes tienen como protagonistas a otros requetés. Los requetés son los carlistas del siglo XX. El carlismo es un movimiento contrarrevolucionario de oposición al liberalismo que protagoniza 3 guerras civiles en la España del siglo XIX. Cuando llega la época de la Segunda República, en 1931, es un movimiento en decadencia, pero la llegada de la República le reafirma en sus ideales y es un movimiento que se va a preparar desde el primer momento para la lucha armada contra la República, y el requeté es su rama militar, son sus milicias. A lo largo de la guerra se forman unos 43 tercios de requetés. Son utilizados por lo general como tropas de primera línea y eso explica que tengan muchísimas bajas. Tienen unos 6.000 muertos y unos 30.000 heridos. Hay tercios como Montejurra o Lácar que tienen más de 1.000 bajas, es decir, que tienen más de sus efectivos teóricos como bajas. En estas unidades, con la Leica en su mano y el fusil en la otra, hicieron la guerra de España nuestros fotógrafos. En el verano de 1936, a muy pocos cogió de sorpresa la guerra de España. En la Unión Soviética gobernaba desde hacía más de una década Stalin. Alentados por él, en toda Europa se produjeron golpes de Estado y guerras civiles, motivadas como consecuencia del deseo de dominio mundial de la Tercera Internacional Comunista. Desde Moscú, los soviéticos y sus correligionarios europeos trabajaban para exportar a todos los países del globo el comunismo stalinista. En Alemania, Hitler había llegado al poder en 1933, emulando a Mussolini, que tras la marcha sobre Roma de 1922 había implantado el fascismo en Italia. Los fascismos y el comunismo se habían convertido, tras el crack del 29 y la quiebra del modelo de sociedad liberal capitalista y de los valores democráticos, en las formas más populares y progresistas, que parecían llamadas a gobernar el mundo bajo un orden nuevo, lejos de los fallidos sistemas democráticos del siglo XIX. Eran tiempos cargados de violencia e incertidumbre. De todos los conflictos, revoluciones y guerras que se produjeron después de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española fue, sin lugar a dudas, la que atrajo más la atención de la opinión pública y de los gobiernos hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Carlista, a principios del siglo XIX, momento en el que aparece el primer enviado especial en una guerra, el periodista inglés Charles Grunisen, los corresponsables de guerra se limitaban a informar y describir las batallas y combates, según los testimonios de los protagonistas, pero sin estar presencialmente en las trincheras. Con la llegada de la fotografía, los periódicos y revistas pudieron comenzar a dar a sus lectores verdaderas imágenes de la guerra, y así nació el fotoperiodismo bélico que alcanzó la fama en la Guerra de España. La Guerra Civil Española coincidió con la aparición poco tiempo antes de la cámara fotográfica Leica alemana,
sin duda, la mejor de su tiempo. La Leica supuso una conquista tecnológica que cambiaría en adelante el concepto del reportaje de acción. Indiscutiblemente superior al resto de cámaras de su tiempo, la Leica, en manos de un buen fotógrafo, posibilitó el nacimiento de imágenes nítidas y precisas. La Leica permitió que los fotógrafos en las guerras pudiesen llegar hasta el mismo corazón de los combates. Lo que supone la aparición de la Leica es una cámara de dimensiones reducidas que permite que el fotógrafo tenga libertad de movimientos y que pueda ir con una cámara que pesa muy poquito, que es pequeña, que pasa desapercibida y que pueda ir a la vanguardia, a la retaguardia, a la vida cotidiana. Pero es que además no es solo el tamaño reducido de esa película de 35 milímetros, es que aumenta los tiempos de exposición. Al principio se presenta, se inventa en 1914, la inventa Oscar Barnack. En 1925 se empieza a comercializar. En 1933 se presentan en España la Leica y la Contax. No era la única cámara de 35 milímetros de dimensiones reducidas, pero es la que se impuso porque además tenía una óptica LED de gran calidad y de una máxima altura de diafragma. Es decir, que llegó en torno a esa época de la Guerra Civil, llegó a una máxima altura de 1,5. Entonces, lo que supuso, resumiéndolo todo, es que los fotógrafos de guerra, se pudieran acercar a la instantaneidad. Cuando en el siglo XIX nació la fotografía, esta se convirtió en un testimonio, en una prueba irrebatible de la realidad, al quedar esta inmortalizada en la película fotográfica. Aunque, desde los mismos albores de la fotografía, surgió el afán de manipular esta realidad, de alterarla e incluso de hacer desaparecer la verdad que las fotos suponían. Sin embargo, hasta la revolución tecnológica actual, digital, que permite la modificación absoluta de las imágenes, estos intentos fueron fácilmente detectables por unos ojos expertos. La Guerra Civil Española fue pionera y campo de pruebas internacional de muchos adelantos armamentísticos, innovaciones tácticas, adelantos sanitarios y de un largo etcétera. Con ella llegaron también nuevas prácticas de los aparatos políticos y propagandísticos, ahora volcados en la propaganda gráfica gracias al naciente fotoperiodismo bélico. Desde un primer momento, las noticias de España ocuparon las portadas de los diarios, revistas y noticiarios de todo el planeta. La toma de Badajoz, la defensa del Alcázar de Toledo, el fracaso del Ejército de África en liberar Madrid, se convirtieron en noticias de primera plana a nivel mundial. Para cubrir estas noticias llegaron los más reputados periodistas, fotógrafos y cineastas de aquel tiempo. Madrid, a lo largo del otoño e invierno de 1936, se convirtió en el cuartel general de algunos de los corresponsales más famosos del planeta. Hemingway, John Dos Passos, Robert Capa, Gerda Taro, Truman Capote, Herbert Matthews o Jay Allen. Casi todos ellos abiertamente partidarios del Frente Popular Español y muchos de ellos simpatizantes o abiertamente militantes comunistas. A través de sus máquinas de escribir y de las lentes de sus máquinas fotográficas, en París, Londres, Nueva York, Bruselas o en Buenos Aires, se difundió la visión de la guerra que ellos quisieron escribir y fotografiar, en la mayoría de los casos descaradamente favorable a la causa del Frente Popular Español. Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que si los nacionales ganaron la guerra, la batalla de la propaganda, del relato gráfico, lo ganó el Frente Popular, lo que ha generado que casi un siglo después, las jóvenes generaciones de españoles tengan una visión manipulada del pasado, de la Guerra Civil Española, en la que los vencidos parecen los vencedores. En la actualidad existe la idea de que en España combatió una república democrática contra el fascismo. Nadie quiere acordarse que la realidad de esa república era el comunismo estalinista, aliado con un partido socialista muy radicalizado, apoyados por independentistas vascos y catalanes. Un gobierno que no tuvo ningún pudor en 1937 en aniquilar en su retaguardia a trotskistas y anarquistas.
En la prensa internacional de la época, rara vez se aparecieron imágenes de las sacas de presos de las cárceles republicanas para ser asesinados en cunetas y fosas comunes, como las de Paracuellos o Aravaca en Madrid. Ni era normal ver en Life y otras revistas anglosajonas o francesas a los milicianos desarrapados dueños de las calles en una república en la que las turbas se habían hecho con el control de la situación. Criminales como Agapito García Tadel, al servicio de la represión republicana, no existían para la opinión pública internacional. Solo héroes como el general Miaja, al frente de la defensa de Madrid, otro militar apodado El Campesino, el poeta comunista Alberti o el pintor Pablo Picasso. Desde un principio, corresponsables y fotógrafos como Hemingway o Capa vinieron a España para cubrir la guerra y para apoyar la causa del Frente Popular. Vivían en Madrid una vida regalada, desordenada, repleta de alcohol y mujeres, lo que hizo que muchos de ellos no fueran considerados como personas de confianza por el gobierno del Frente Popular. Hemingway, después de rodar Tierra Española con Ivens y haber defendido en el Carnegie Hall de Nueva York la causa de la España Roja y de recaudar miles de dólares para el Frente Popular, demostró su compromiso político con uno de los dos bandos en la guerra, algo muy distinto a otros periodistas y escritores en zona republicana como el británico trotskista Orwell. John Dos Passos fue íntimo amigo de Hemingway, hasta que José Robles Pazos, su amigo y traductor al español de sus obras, fue asesinado por los servicios secretos soviéticos en España, lo que le llevó a renegar de su ideología comunista y romper con Hemingway. No solo periodistas e intelectuales extranjeros como John Dos Passos rompieron con sus creencias izquierdistas durante la Guerra de España. Los periodistas españoles Chávez Nogales o Arturo Barea tuvieron que huir de la línea roja, al igual que le ocurrió al doctor Gregorio Marañón o al filósofo Ortega, ante las amenazas de ser detenidos y arriesgarse a ser torturados en cualquiera de los cientos de checas que las milicias de izquierdas tenían en Madrid y en todas las ciudades importantes. De aquellos centros de detención, al estilo soviético, hubieran salido muertos. Hay mejores periodistas, tanto españoles como extranjeros, fotógrafos, en el campo republicano como en la cartelería. Capa, claro que es el mítico, pues Capa estuvo con los republicanos. Si a alguien se le dice que recuerda un nombre como Capa en el campo nacional, no existe. Capa y su compañera, Gerda Taro, con sus cámaras en plena línea de combate, vinieron a España para informar y defender los valores del Frente Popular. Ambos lograron una enorme fama gracias a la Guerra de España. Que sean judíos y simpatizantes de izquierdas influye en que solo puedan hacer fotografías en el bando republicano y que medios internacionales con línea editorial muy marcada de izquierdas, o no tanto, pues publiquen su obra fotográfica. Gerda Taro, en el verano de 1937, ya era muy conocida. Los brigadistas la llamaban la Pequeña Rubia, lo que le permitió moverse con soltura entre los combatientes y acercarse sin problemas en el tórrido verano de 1937 al frente de Brunete. Allí, su Leica capturó algunas de sus mejores fotos. Un soldado borrando un yugo y unas flechas para sustituirla por la hoz y el martillo con la leyenda «Viva Rusia». Gerda Taro, de regreso a París, vio cómo sus fotos del combate de la Granjuela, en Brunete, aparecían como protagonistas de la portada de Sessoir, mientras que las de su pareja Robert Capa, La muerte de un miliciano, era portada de Life en el número especial dedicado a recordar el primer aniversario de la Guerra Civil. Gerda fotografió a oficiales y soldados en el campo de batalla. A un soldado tan joven que aún no tenía edad para afeitarse con un uniforme demasiado grande, fotografió a heridos subidos a las ambulancias y a los aviones de la Legión Cóndor ametrallando a la infantería republicana. En plena batalla de Brunete, Gerda estuvo en el frente haciendo fotografías. Fue un día duro. Agotada, logró que el coche del general Walter, que volvía a retaguardia, la sacase de la zona de combate junto a su compañero Hallam. El coche iba lleno de heridos. Gerda y Hallam iban en los estribos, aunque Gerda metió sus cámaras de fotos dentro del coche mientras rodaban hacia retaguardia. Había decidido volver a Francia, cuando quedó aplastada por el coche en que viajaba al chocar con un carro T-26 soviético.
Yerda logró llegar con vida al lazareto de El Escorial. Parecía solo estar preocupada por sus cámaras de fotos. Son nuevas. Murió poco después. Capa sobrevivió a la Guerra de España y se convirtió en un fotógrafo de guerra muy cotizado. En el caso de Robert Capa, ocurren varias circunstancias que confluyen. Una de ellas es la trascendencia de la foto de miliciano y de las fotografías del desembarco de Normandía, que además no se conservan todas, se conservan 10 y se popularizaron fundamentalmente 8, y una de ellas es la más conocida, y de hecho esa iconografía del desembarco de Normandía, esas fotos con grano, blanco y negro, movidas, son las que sugieren la dirección de fotografía de los 15 minutos de Salvar al soldado Ryan al comienzo de la película, que narran el desembarco de Normandía. No solo eso, sino que hay una cuestión posterior, que es que Robert Capa es uno de los 4 fundadores, junto a conocido y afamado Cartier-Bresson, que fundan la más afamada cooperativa, la agencia Magnum, de fotógrafos, con un archivo fotográfico y un modo de trabajar que es regido por los propios fotógrafos y no por los consejos editoriales y los medios, ¿no? Y ellos mismos organizan su trabajo y gestionan su archivo. Los nacionales prestaron mucha menos atención a su propaganda, a corresponsales y fotógrafos que cubrían la guerra desde sus trincheras. La difusión de sus imágenes no tuvo una influencia comparable con la que consiguieron los corresponsales y fotógrafos frente populistas en las grandes revistas, periódicos y noticiarios de las democracias occidentales. Si en el lado republicano estuvieron fotógrafos tan importantes y conocidos como Capa y Yerda Taro, en el bando nacional los hubo también muy notables, aunque han tenido menos reconocimiento. Entre estos destaca José de María Vázquez, más conocido como Pepe Campúa, hijo del fotógrafo del mismo nombre, asesinado en la cárcel Modelo de Madrid al principio de la guerra y del que tomó el apodo. Campúa realizó muchas fotos en el frente y en retaguardia, que publicó principalmente en el ABC de Sevilla y en la revista Fotos. En el caso del bando nacional, pues nos encontramos con Campúa, por ejemplo, Campúa hijo, porque el padre, que tenía el mismo nombre, ese apodo, Campúa, lo asume el hijo, también lo tenía el padre, es asesinado al comienzo de la Guerra Civil. Campúa hijo, Pepe Campúa, asume ese seudónimo y trabaja con él dentro del bando nacional. Sale al comienzo de la Guerra Civil y entra luego por Francia y desarrolla su trabajo en el bando nacional, y además tiene un desarrollo posterior dentro del régimen. Creo que fallece en torno a 1975. Luego hay algún fotógrafo, por ejemplo, de Sams, que es francés, que viene al final de la Guerra Civil y también realiza fotografías en el bando nacional. Y también tenemos el caso de este libro prologado por Payne, de La cámara de la mochila, de 7 fotógrafos carlistas dentro del bando nacional, aunque no son exactamente fotógrafos, actúan como fotógrafos ocasionales, pero también realizan una fotografía muy marcada de la vida cotidiana, que es un denominador común de la temática de la fotografía de la guerra civil. Es decir, la gente anónima pasa a ser protagonista de la temática habitual de la fotografía de guerra. El francés Albert-Louis Deschamps cubrió la guerra de España entre 1938 y 1939 para la revista L'Illustration desde el bando nacional. Fotografió los desastres de la guerra, los restos de la ofensiva del Ebro, así como el desfile de las tropas de Franco por Barcelona. Hubo otros fotógrafos en la España nacional, como Carlos Schockler, Éric Andrés, Pascual Marín o Ángel García de Jalón. Junto a estos fotógrafos de guerra, en los últimos años han aparecido varias colecciones desconocidas, inéditas, de un pequeño grupo de fotógrafos soldados requetés, cuyo legado suponen un testimonio único, auténtico, sin intención propagandística, ya que sus fotos no se hicieron para ser publicadas, sino para recordar lo que vivieron sus autores.
Nuestros fotógrafos son Nicolás Ardanaz, Ceneque, Sebastián Taberna, Lola Valestena, El Cojo de Hermoa, Martín Gastalazzatorre, Germán Raguán y Julio Gelbenzu. Cuando yo era joven, vuelvo a decir, pregunté a unos y a otros a ver si tenían fotografías y esto. Casi ninguno tenía fotografías. Pero una señora, que era Angelita Onaindía, cuyo hermano murió en la guerra, murió en Riaño, que tenía bastantes fotografías y todas ponía del Cojo de Hermoa. En otros álbumes he ido recuperando, por ejemplo el de Manuel Lezama Leguizamón, también había bastantes fotografías del Cojo de Hermoa. Y últimamente, en dos álbumes que también hemos conseguido, de dos oficiales que estuvieron en esta compañía, Aldamiz Echevarría y Sá de Santa María, el capitán Sá de Santa María, también había fotografías del Cojo de Hermoa. En el Archivo Municipal de Vitoria había el fondo del Cojo de Hermoa. Fui allí y encontré las que había. No eran demasiadas, eran 300 fotografías o algo así, y muchas de ellas, las más conocidas, ya las tenía localizadas, digitalizadas y tal. Hemos manejado bastantes fotografías. De otro voluntario tolosarra del Tercio San Miguel, que es Germán Raguán, también bastantes fotografías. De la Junta Carlista de Guerra de Guipúzcoa hay como 5.000 fichas, de muchas de ellas, casi todas ellas con fotografía, que conservaba el Marqués de Valdespina en su Palacio de Astigarraga. Luego de colecciones más, o sea, colecciones no, de gente que tenía menos cantidad, pues por ejemplo Querejeta tenía otros voluntarios de Zarauz, que era Aguirre Zabalaga, del orden del 7.000 o 8.000 fotografías. Hay buenas, malas y regulares. No exactamente perdidas, pero desde luego no habían tenido apenas trascendencia. Sí que es verdad que algunas de las fotografías de Nicolás se publicaron en su momento en la prensa de la época, sea el Pensamiento Navarro o el Diario de Navarra. Las de Sebastián, hay alguna, pero prácticamente el legado de Sebastián se quedó intacto y custodiado en su casa familiar. Muy bien conservado, muy bien organizados. En el caso de Nicolás Ardanaz es mucho más despreocupado con su material fotográfico, es decir, ahí sí que ha sido una labor de recopilación absoluta, porque sus imágenes se encontraban enormemente dispersas en álbumes familiares, álbumes de compañeros que habían estado en el Tercio del Rey, una parte estaba en el legado fotográfico que su viuda entregó al Museo de Navarra. Las fotos hechas por estos soldados de los tercios del Requeté e improvisados fotógrafos de guerra nos muestran una guerra auténtica, tal como fue, sin censura y dirigismo de los departamentos de propaganda de uno u otro. Son fotos frescas, reales, de uno de los dos bandos en liza, el de los requetés en la guerra. Están hechas para ser contempladas no por los grandes editores de periódicos y revistas internacionales, sino para ser vistas en familia, por los autores, cuando la guerra hubiese terminado, y ahí radica su importancia, su interés y, sobre todo, su honradez. Con sus Leicas nos han dejado un testimonio único de la vida en campaña, en la retaguardia, de la vida cotidiana de soldados españoles en guerra, sin aspiraciones propagandísticas. Como se puede apreciar en las fotografías, los requetés tienen un elemento muy distintivo y desde el primer momento, que es la boina roja. Pero, sin embargo, el que estén dotados con una uniformidad común va a tardar algún tiempo más, porque tenían algún, equipo que habían ido preparando durante la República, pero el ser unidades equiparables desde el punto de vista de uniforme a unidades de ejército regular, pues se tiran una serie de meses, pero siempre, eso sí, con la gorra roja, con la boina roja, que es lo más distintivo de ellos.